Como vemos aquí, el corazón entonces está recubierto por una capa muy externa que dijimos va a corresponder al pericardio. Pericardio básicamente es una capa de tejido fibroso que dijimos se va a subdividir en pericardio fibroso propiamente dicho, que es el más externo, que le va a dar la cara a los órganos torácicos como los pulmones, ¿sí? A los lados, y el pericardio seroso, que debería estar por debajo del pericardio fibroso. Si yo quito el pericardio, entonces voy a dejar al desnudo la capa miocárdica, que básicamente es lo que nosotros siempre vemos en los libros de anatomía como el corazón, ¿de acuerdo? El miocardio propiamente desnudo es lo que siempre nos presentan en los libros de anatomía. Entonces el miocardio, como su nombre lo dice, mio es la parte muscular, es la parte que se va a contraer y es la parte del corazón que se va a encargar de transmitir también los impulsos eléctricos para la generación del potencial de acción de las otras células cardíacas. Si yo quito el miocardio, voy a ver las cavidades cardíacas, ¿de acuerdo? Evidentemente. Y esta capa interna, que dijimos que es la que tiene contacto con la sangre, toda esta capa interna que está señalada en color azul, aquí dice es el ventrículo derecho, pues, pero esta capa interna se va a conocer como endocardio, ¿de acuerdo? Estas serían las tres capas del corazón. Entonces, dentro del miocardio, pues vamos a encontrar fibras musculares que van a ser especializadas en ya sea la contracción o en la conducción del impulso eléctrico hacia las distintas regiones del corazón. Entonces, el corazón está formado por tres tipos de músculo cardíaco, ¿sí? El músculo auricular, que son las células musculares de las aurículas derecha e izquierda. El músculo ventricular, que son las fibras musculares ventriculares derechas e izquierdas. Y fibras musculares especializadas. Estas fibras musculares especializadas no son tan buenas al hacer la contracción cardíaca, ¿sí? Pero son muy buenas para transmitir el impulso eléctrico y contagiar, por decirlo de alguna manera, a las otras células contráctiles a que lleven a cabo su función, ¿sí? Entonces, en la excitación y conducción del impulso eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos diferencias entre las contracciones, ¿sí? El músculo ventricular y auricular se contrae casi como el músculo esquelético, solo que su duración es más prolongada. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos potencial de acción habíamos comentado que en el caso de las células musculares, ¿sí? Y especialmente en el caso de las células cardíacas, los niveles de calcio son mayores, ¿sí? Y esos niveles de calcio me generan una meseta en el potencial de acción. Esa meseta en el potencial de acción automáticamente me genera un aumento en el tiempo de contracción muscular y por lo tanto la capacidad de generar una mayor, eh, una mayor fuerza de contracción. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una característica. Esta pequeña gráfica que dibujé aquí corresponde a un potencial de acción más o menos parecido a lo que sería al de una célula cardíaca. Y las fibras especializadas, que son fibras que se contraen débilmente, pero pues tienen descargas eléctricas rítmicas en forma de potenciales de acción que van a pasar por todo el corazón, ¿sí? Pero tienen que pasar de forma ordenada, ¿sí? Para eso vamos a tener también fibras o una conducción eléctrica que va a estar dada por estructuras anatómicas que vamos a conocer como nodos y fibras nerviosas, que vamos a ver más adelante, y que esos nodos y fibras nerviosas van a llevar el impulso eléctrico a las células especializadas y las células especializadas van a estimular a las células contráctiles para llevar a cabo la contracción cardíaca. Entonces, ya vimos esta manera de resumen, ya reconocimos circulación mayor del lado izquierdo, circulación menor del lado derecho. Aquí sí alcanzamos a ver la bifurcación de la arteria pulmonar izquierda. Aquí atrásito debería estar la arteria pulmonar derecha. Ya dijimos aquí las tres ramas principales de la arteria aorta y habíamos comentado también que los dos vasos que llegan a la aurícula derecha son la vena cava superior, que recolecta la sangre de la parte superior del cuerpo, incluyendo cabeza y cuello, y la vena cava inferior, que recoge toda la sangre que viene del resto de los órganos. Finalmente,
para concluir esta parte, vamos a reconocer propiedades cardíacas. El corazón tiene sus propiedades como órgano que nos ayudan a explicar cómo es que funciona, ¿sí? Son 5 propiedades que hay que aprenderse de memoria, ¿sí? La primera de ellas es el cronotropismo o automatismo. La segunda de ellas es el inotropismo o contractibilidad. La tercera es el vasmotropismo o excitabilidad. La cuarta es el dromotropismo o conductividad. Y hay otra que se conoce como lucitropismo o relajación. ¿De acuerdo? Entonces, cronotropismo se refiere a la propiedad que tienen las fibras miocárdicas para excitarse de forma rítmica, ¿sí? Y automática. A eso se refiere. Eso es lo que me va a dar a mí la frecuencia cardíaca, el cronotropismo. Cronos, tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, un cronotropismo alto quiere decir que yo voy a tener un ritmo cardíaco alto. Un cronotropismo bajo o negativo va a decir que yo voy a tener un ritmo cardíaco lento o bajo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un cronotropismo alto, voy a tener una frecuencia cardíaca alta. Si tengo un cronotropismo bajo o negativo, voy a tener una frecuencia cardíaca baja. El inotropismo, por otro lado, se refiere a la contractibilidad y también lo podemos interpretar como fuerza de contracción. O sea, yo puedo tener un corazón que se está contrayendo 120 veces por minuto, ¿sí? Pero también necesito que ese corazón se contraiga a una cierta fuerza para que pueda efectivamente llevar la sangre de manera eficiente, ¿sí? Entonces, al inotropismo lo vamos a conocer como la propiedad mediante la cual la fibra nerviosa desarrolla, la fibra muscular, perdón, desarrolla fuerza o tensión, ¿de acuerdo? Entonces, se refiere a eso, o sea, a la fuerza de contracción. El vasmotropismo significa que aquí también, no nada más, o sea, tenemos ya frecuencia cardíaca, tenemos fuerza de contracción, pero yo necesito también que las células sean capaces de excitarse ante un impulso eléctrico o ante un potencial de acción. Entonces, a la capacidad que las células cardíacas tienen de excitarse ante la presencia de un potencial de acción, yo la voy a conocer como vasmotropismo o excitabilidad. ¿De acuerdo? Y la capacidad que tienen algunas fibras cardíacas, como lo habíamos comentado, de transportar ese impulso eléctrico lo vamos a conocer como dromotropismo o conductividad, ¿sí? Capacidad de transmitir potenciales de acción siguiendo la ley del todo o nada, que ya la vimos en el capítulo de potencial de acción, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos se suelen confundir mucho. Vasmotropismo, acuérdense, se refiere a la capacidad de que la célula se excite, ¿sí? Y que pueda contraerse. Dromotropismo se refiere a la capacidad de transporte, de las células, la capacidad que tienen las células cardíacas de transportar el potencial de acción. Y finalmente, el lucitropismo se refiere a la capacidad de relajación cardíaca, ¿de acuerdo? Así como yo necesito fuerza de contracción, también yo necesito una fuerza para relajar el corazón. El corazón no se relaja totalmente de manera pasiva, sino necesito que se relaje de manera ordenada y para eso tengo esta última propiedad cardíaca que es el lucitropismo.